En este segundo vídeo de trigonometría lo que vamos a hacer va a ser resolver 4 o 5 problemas básicos para que veáis cómo se resuelven. En primer lugar quiero daros unas pautas de cómo se resuelve un problema sencillo de trigonometría. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un triángulo rectángulo, situar en ese triángulo rectángulo los datos que nos da el problema, decidir dependiendo de los datos qué razón trigonométrica vamos a utilizar. ¿Y eso cómo lo decidimos? Pues por ejemplo, si yo sé el cateto opuesto y quiero saber la hipotenusa, si sé el cateto opuesto y quiero saber la hipotenusa, en SOHCAHTOA sería este. Pero imaginaos que lo que yo sé es el cateto opuesto y quiero saber el cateto adyacente. Entonces sería, en SOHCAHTOA sería este. Es decir, que si conozco el cateto opuesto y quiero conocer la hipotenusa, utilizaría el seno. Pero si conozco el cateto opuesto y quiero saber el adyacente, usaría la tangente. Y por fin, pues utilizo la razón trigonométrica que necesite y trabajo con mi calculadora también. Vamos a ver 5 problemas muy sencillos. Vale, pues tenemos que calcular el valor de x en este triángulo. Miremos este triángulo. Tenemos aquí el ángulo de 45 grados. ¿Quién es esta? Esta es la hipotenusa, h. ¿Y quién es x? X es el cateto adyacente. Entonces recordamos, SOHCAHTOA. AH sale ¿en dónde? Sale en el coseno. Entonces vamos a utilizar el coseno. ¿Y qué voy a decir yo? El coseno de 45 es el cateto adyacente x partido por la hipotenusa 4. Ahora cojo mi calculadora y calculo el coseno de 45. Escribo coseno de 45, me dice 0,70, 71, etc. Vamos a resolver este problema utilizando 3 decimales. Entonces tenemos que 0,707 sería x partido por 4, veis lo que he hecho. Aquí había calculado el coseno de 45, que era x partido por 4, y ahora en lugar del coseno de 45 he puesto su resultado, 0,707. Despejando x, ¿quién es x? 4 por 0,707 es 2,80 y algo, que no lo veo porque me tapo a mí misma. Veamos otro problema. Problema número 2. María ve un cohete, el cohete está aquí, bajo un ángulo de elevación de 11 grados, este ángulo de aquí. Sabiendo que María está a una distancia de 5 kilómetros de la plataforma de lanzamiento, ¿cuál es la altura del cohete? ¿Vale? Nosotros queremos calcular la altura. ¿Y quién es la altura? La altura es el cateto opuesto. Y sabemos la distancia al pie de la plataforma de lanzamiento. ¿Y quién es esta distancia? Esta distancia es el cateto adyacente. Entonces revisamos SOHCAHTOA. OA es con la tangente. Entonces vamos a usar la tangente. Y escribimos la tangente de 11 es el cateto opuesto, h, partido por el cateto adyacente, 5. Usamos la calculadora, la tangente de 11 es 0,194, es h partido por 5 y sin más que despejar h, 5 por 0,194, 0,97. Vamos a pasar al problema 3. El problema 3 nos dicen calcula A y C en el siguiente triángulo. Vamos a empezar por calcular A. ¿Quién es A respecto a este ángulo que tenemos aquí arriba, que es el que conocemos? Pues es el cateto opuesto. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos? Conocemos la hipotenusa. En SOHCAHTOA, opuesto hipotenusa, es el seno. Vamos a usar el seno. Y tendremos que el seno de 30 es el cateto opuesto a partido por la hipotenusa 5. Despejando A, nos queda 5 por 0,5, 2,5. Y ahora, para calcular C, este de aquí, tenemos dos opciones. Como ya sé A, que es 2,5 y sé la hipotenusa, puedo aplicar el teorema de Pitágoras, 2,5 al cuadrado más C al cuadrado igual a 5 al cuadrado, y lo despejo. O también puedo decir que C es el cateto adyacente. Y como sé el cateto adyacente y sé la hipotenusa, puedo usar el coseno. Es decir, el coseno de 30 es C partido por 5 y despejo C. E incluso si hubiera querido, como ya conozco A, también podría utilizar la tangente y decir la tangente de 30 sería A, que es 2,5, partido por C, y de ahí despejamos C. Veamos otro ejemplo más. Unos niños están volando una cometa y la cometa está aquí. Y en cierto instante el ángulo de elevación es de 40 grados y la altura de la cometa es de 40 metros. Lo que queremos saber es la longitud del hilo. Es decir, sabemos el cateto opuesto y queremos calcular la hipotenusa.
Cateto opuesto, hipotenusa es el seno. Pero ahora quiero que os fijéis bien porque muchas veces luego me despejáis mal. Seno de 40 sería el cateto opuesto, 40 partido por la hipotenusa, x. Pero ahora, ¿cómo se despeja x? X pasa multiplicando al otro miembro. Y el seno de 40 pasa dividiendo al otro miembro. ¿Vale? Si queréis lo borro y lo vuelvo a repetir. X pasa multiplicando a este miembro. Y ya la tengo aquí, x. Y el seno de 40 que aquí está multiplicando, lo que hace es pasar dividiendo al otro miembro y ya lo tengo aquí. Por tanto, x sería 40 entre el seno de 40. Y recurriendo a la calculadora, pues me ha quedado que x es 62,228. Si solo quiero dar dos decimales, tendría que decir 62,23. Por los redondeos. Y vamos por fin al último ejemplo. Una escalera de 9 metros está apoyada contra una pared de forma que alcanza una altura de 5 metros. ¿Qué ángulo forma la escalera con el suelo? Tenemos entonces la altura 5, que es el cateto opuesto, y la longitud de la escalera 9, que es la hipotenusa. El cateto opuesto y la hipotenusa se relacionan con el seno. Entonces sabemos que el seno del ángulo A, que es este, va a ser el cateto opuesto 5 partido por la hipotenusa 9. Y ahora tenemos que saber el ángulo cuyo seno es 5 novenos. Para eso recurrimos a la calculadora y simplemente pulsamos en Shift en el seno, nos aparece seno a la menos 1, escribimos de 5 novenos y la calculadora nos responde cuál es el ángulo, 33 grados, 74 minutos, con 74, etc.